¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Cuba. ¿Cómo entronizar la democracia y el mercado en 365 días? Solo hay que crear las condiciones para que el proceso de cambios funcione y dejar a la imaginación el resto. Seguimos a la espera de una persona que pueda iniciar la transición en Cuba. En Cuba habrá elecciones en marzo en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esas son las potencialmente más importantes que proporciona el sistema. De esto se dio cuenta Ricardo Alarcón, anterior presidente de la NPP, y Raúl Castro lo destituyó o no le permitió repostularse. Con el poder no se juega, es el lema de los hermanos Castro, y Alarcón iba a la cabeza para el poder. Se postularán y saldrán electos con el 99% de los votos. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero, Elian González y el actual presidente de la ANPP, Esteban el Gorilazo, como lo llamaba el propio Fidel Castro para humillarlo por negro y corpulento, algo que le producía mucha risa, y escuchó directamente el extraordinario poeta Raúl Rivero antes de que se enfrentara con el régimen. De difuntos y flores, Silvio Rodríguez dijo en Ojalá, una canción creada por el trovador para saherir al dictador, que disfrazada de cuita amorosa. Hasta un total de 470 padres y madres de la patria serán electos ese día. Mi consejo, no pedido por nadie, es que disfruten mucho la ocasión, tal vez sea la última. La fecha del 11 de julio del 2021 solo es un precedente, es un camino. Ese día miles de personas gritaron libertad y entonaron patria y vida. Inmediatamente se convirtió en el segundo himno de Cuba. Personas que gritaron libertad, de las cuales hay más de 1 millar que han sido acusadas ante los tribunales, cumplen con sentencias injustas. La cifra de los recién llegados al exilio en el pasado año son de 278,000 personas. Abundan los hijos y parientes de los generales, de los ministros y exministros, de los diputados y exdiputados. Eso incluye solo a Estados Unidos, porque en ese país cultivan y conservan las estadísticas mejor que en buena parte del mundo. Hace más de 2 décadas recibí del disidente Gustavo Arcos Bergnes el nombre escueto de un general activo como mando de tropas. Poco después me dijo que esa era una persona confiable para iniciar una transición en Cuba. Gustavo fue compañero del partido político de Fidel Castro y asaltante del cuartel Moncada, donde recibió un disparo en la columna vertebral que casi lo deja paralítico. Al triunfo de la revolución fue embajador cubano ante el Reino de Bélgica. Gustavo era un hombre serio, tanto que fue condenado a 10 años de prisión por criticar a su antiguo jefe. Una vez en la cárcel, fuera de ella, se reunió con Ricardo Bofill, con la doctora Marta Freire, con su hermano el doctor Sebastián Arcos Bergnes, dirigente medio de la revolución, con el hijo de este, también llamado Sebastián, para colocar a la oposición bajo el mando de los derechos humanos y evitarle a Cuba otro sangriento ciclo revolucionario. Luego siguieron Elizardo Sánchez y con menos de 20 años Juan Manuel Cao, a quien le ocuparon como si fueran bombas unos versos muy ocurrentes en contra del comandante. Hoy es un reconocido novelista y periodista del Canal 41. En esa época yo creía que al régimen no le quedaba demasiado tiempo, pero Fidel Castro se sacó de la manga a Hugo Chávez, y como tenía previamente a Lula da Silva y el apoyo de Foro de San Pablo, pudo capear el temporal alquilado de profesionales. Ya no existen Fidel ni Hugo Chávez, y el Foro de San Pablo está bajo el escrutinio constante del ejército brasileño. Así que está dictada la sentencia: muerte de la dictadura comunista cubana. Murió de inanición e incompetencia. En definitiva, murió de lo que mueren habitualmente los regímenes comunistas, de la incapacidad de generar suficientes cantidades de bienes y servicios, muchos menos de los que se logran en una economía abierta sujeta al mercado y a la existencia de propiedad privada, aunque haya que sacrificar la pretendida igualdad de resultado. Ahora bien, lo que dure, sean meses o años, dependerá de la capacidad de hacer presión desde la oposición y de la voluntad de cambios de los millares de reformistas que aún existen en el gobierno. Todos tenemos que oírlos con atención. En 1990 los economistas liberales soviéticos pusieron en circulación un plan para transformar la URSS. En 500 días, Cuba necesitaría apenas 365. El plan prometía revivir en ese plazo la subordinación de todo el mercado, y aún dentro de las reglas del marxismo pensaron que la sociedad descubriría por sí sola la libertad política. En definitiva, no obtuvieron la libertad económica ni la política. Aquello acabó, pese a tener la aprobación de Boris Yeltsin y de Mikhail Gorbachev. En 1990 fueron Grigori Yavlinsky, presidente de Yabloko,
el Partido de la Manzana y Stanislav Chatalin, quienes apostaron todo su prestigio de doctores en economía a que la fórmula funcionaría en la URSS. Pero bastó que el primer ministro, Nikolai Ryzhkov, se opusiera tenazmente. Para destruir el plan, no creo que eso suceda en Cuba. Si existe un consenso clarísimo, dentro y fuera del poder, es que no hay una forma humana de revitalizar el comunismo cubano. Por eso el último año se han marchado unas 300.000 personas a todas partes del planeta, y entre ellas numerosos miembros de la nomenclatura a sus descendientes. Lo que se ha averiguado de las transiciones es que todas tienen un alto nivel de improvisación y singularidad. De todas maneras, algo ha servido recoger ideas puestas a funcionar en otros países y en otros sistemas. Devolver la ilusión del plan nonato de Yavlinsky y Chatalin sirve para enmarcar las reformas en un plazo. En un año las cosas comenzarán a estar mejor. A una sociedad que le han embaucado innumerables veces tras planes locos que no funcionan, esto se llama devolver la ilusión. USA, USA, siempre USA. La pequeña Cuba se puede transformar en un sitio en el que se puede hacer negocios con ella. Al fin y al cabo, son solo 11 millones de personas. Es preciso un tratado de libre comercio. Una de las reformas que deben hacerse es la dolarización de la economía. La riqueza mayor de esa isla es tener como vecinas a solo 90 millas a 325 millones de personas, entre las cuales se encuentran las más ricas y creativas del planeta. Existe entre un 20 a un 30% del censo Cuban American, cubanos americanos, que tienen sus raíces en la isla. Esa es una fuente extraordinaria de enriquecimiento en ambas orillas del potencial de los posibles negocios. Por primera vez, USA tiene con quien hablar fuera de su territorio. Los congresistas cubanoamericanos deben figurar en esa lista de personas privilegiadas. 4 o 5 de los ex congresistas también. Lo que quiero decir es que no vale la pena hacer un plan detallado, solo hay que crear las condiciones para que funcione y dejar a la imaginación el resto. Seguimos a la espera de una persona que puede iniciar la transición en Cuba. No creo que el general con mando de tropas, del que me avisó Gustavo Arcos Bertnes, siga vivo todavía. Siguiendo con las noticias, México anuncia la contratación de más médicos cubanos. Otros 100 médicos cubanos se sumarán al grupo de 610 que ya labora en zonas violentas e intrincadas del país azteca. México anunció la contratación de más médicos de Cuba tras la reunión entre ambos gobiernos para revisar las relaciones bilaterales en esa materia durante la visita oficial del gobernante Miguel Díaz-Canel a ese país. Según trascendió en la prensa local mexicana, queremos dar a conocer que ya está en la mesa el planteamiento para la continuación de este convenio. Ahora, para lograr contratar a 100 especialistas más en medicina general integral, anunció este sábado en Campeche el director del Instituto Mexicano del Segundo Social, IMSS, Zoe Robledo Aburto, durante la reunión bilateral México-Cuba Salud IMSS Bienestar, según El Sol de México. Este anuncio se dio a conocer durante la visita del presidente cubano a México, invitado oficialmente por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a Díaz-Canel que envíe más médicos a su país porque necesita completar la plantilla del personal en centros de salud en julio, apuntó este sábado el diario El Financiero. También López Obrador agradeció a su homónimo que enviara a los especialistas en salud como apoyo durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que lo más probable es que necesitemos más. En sus propias palabras textuales, es muy probable que necesitemos más médicos de Cuba y ojalá que nos apoyen con más médicos especialistas. Tenemos un compromiso de que en julio de este año debemos tener completa la plantilla del personal en centros de salud y en hospitales, y lo podemos lograr si seguimos contando con su apoyo, sostuvo Obrador. El mandatario mexicano adelantó desde este viernes que analizaría con el presidente cubano la posibilidad de ampliar el envío de más médicos cubanos para reforzar el contingente de unos 610 que ya labora en México desde el 2022 y principios de este año, además de la posibilidad de adquirir balasto cubano para la construcción de las rutas del Tren Maya, una de las obras emblemáticas de su gobierno. A mediados de enero se conoció que pese a la falta de personal sanitario en Cuba,
el gobierno de la isla enviaría otros 124 médicos a México para completar en total 610 destinados a trabajar en zonas marginadas de ese país: Colima, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y Sonora. Muchos de estos estados tienen los peores índices de violencia del país. El presidente López Obrador había anunciado la contratación de cubanos para cubrir las plazas vacantes en poblados alejados o de difícil acceso, a pesar de un férreo rechazo del gremio en México y de miembros de la oposición. La contratación se amplió a 610, mientras en Cuba varias provincias reconocieron el pasado año un deterioro de los indicadores de salud a consecuencia de la falta de médicos y enfermeros. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.